Hola amigos, gracias por visitar nuevamente mi canal. Hoy traigo un vídeo de cómo he detectado rápidamente el fallo que me estaba presentando esta batería a la hora de funcionar. Había notado que me estaba haciendo cosas raras y me dispuse a chequearla midiendo la tensión de todos y cada uno de sus vasos. Pero sin querer me acordé de la nueva arma que me había traído Papá Noel estas navidades. Como comenté en algún vídeo, tengo esta batería tipo OPZV, que es gel regulada por válvula, normalmente empleadas en sistemas de tracción, pero ahora en un sistema fotovoltaico, aprovechando los excedentes de producción. Cada vaso es de unos 2 voltios, sumando un total de 48 y una capacidad de 480 amperios, pero que como comenté se estaba comportando de forma rara tras monitorizarla todos los días con el software FreeTS. Me dispuse a medir la tensión de sus vasos cuando me acordé que Papá Noel me había traído una cámara termográfica de la marca Unity, con la que de un solo vistazo rápido cantó la gallina. Apareció esto que estaréis viendo en pantalla. Lo veréis mejor en fotografía. Como la termografía tiene mucho de interpretación, vamos con el primer fotograma en el que vemos a la batería al completo con todos sus vasos. Vemos que la imagen tiene poco contraste en el color, motivado a que casi todos los vasos tienen la misma temperatura, excepto lo que vemos al fondo, que llama la atención al ser de color más amarillo o blanco. Si nos acercamos un poco, la imagen se encuentra un poco más contrastada debido al cambio de la temperatura del último vaso. De un simple vistazo llama claramente la atención, nos está indicando que aquí hay algo mal y que se está calentando en comparación con el resto de elementos. Aunque por el color pudiera parecernos que se encuentra a una temperatura de fusión, no es para tanto. Tenemos que fijarnos en la temperatura que nos indica la cámara, que en el punto más caliente tenemos unos 23.4 grados centígrados, algo muy normalito y que puede pasar inadvertido fácilmente. Vemos que la parte superior de este último vaso se encuentra más caliente, pero especialmente los bornes y los cables conectados a ellos. Esto también hay que saberlo interpretar. Pudiera ser que estemos mandando a la batería más amperios de los que pudieran circular por estos cables, pero no es el caso. Estamos cargando a 25 amperios y la sección del cable es de 35 milímetros. Aguantan muchísimo, pero que muchísimo más que eso. Mi interpretación es que la parte superior de la batería se está calentando por algo que desconozco y el calor se transmite por los bornes metálicos, los cuales facilitan la transmisión de dicho calor mucho mejor que el plástico de la carcasa y mucho mejor para transmitir dicho calor el cobre que traen los cables, por ello vemos cómo va corriendo a lo largo de ellos. Si nos acercamos aún más, vemos en este primer plano cómo el punto más caliente es este borne negativo y en esta foto apreciamos cómo es el tercio superior de la batería el que acumula más calor. El caso es que este vaso aumenta mucho más su tensión que los demás, puede llegar a alcanzar los 2,6 voltios y por lo tanto gasea y se hincha, pero lo curioso es que llega a gasear antes de los 2,4 voltios máximos que se supone que debería de alcanzar. Aunque tengo conocimientos en baterías, hasta aquí no llego. No tengo ni idea de lo que le puede estar ocurriendo a este vaso. Puede que sufra de sulfatación más que los demás, que por falta de capacidad llegue antes al final de carga, pero no entiendo el mecanismo que le hace gasear antes de lo normal. Lo hace ya con 2,36 voltios. Si hay alguien que pudiera indicármelo en los comentarios, le estaría muy agradecido. Nada más amigos, deciros que este vídeo no está patrocinado por la cámara termográfica, simplemente he querido enseñaros lo útil que puede llegar a ser. Solicitaros que si lo tenéis a bien, os suscribáis al canal, activéis las campanitas y pulséis el like. Nada más amigos, hasta el próximo vídeo, un saludo.